Bien, sean bienvenidos estudiantes. Vamos a proceder con el aprendizaje del manejo de el programa de diseño. ¿Ok? Entonces vamos a abrir el Direct. Como ustedes pueden ver, al darle doble clic, automáticamente en el acceso directo que habíamos puesto el día de ayer en nuestra pantalla, se abre. Y como les mostré, una vez que ustedes cambian la configuración, esta puede mantenerse, ¿no? Como por defecto. Bien, les había mencionado el día de ayer que ustedes deberían introducir un archivo de tipo RDS como un cadastro, ¿no? O tal vez un diseño en baja tensión para poder continuar con el diseño de lo que sería media tensión. No estamos iniciando el diseño de un proyecto. Entonces, para ello nosotros vamos a abrir un archivo, vamos a cargar directamente un archivo. En este caso necesitamos que sea un archivo de tipo RDS. Nos vamos al escritorio y vamos a abrir el modelo 3. Como ustedes pueden observar, en este caso yo tengo permítanme, quiero moverlo, ¿sí? Como les había mencionado, entonces una vez que ustedes carguen el archivo que necesitan de tipo RDS, en el cual va a estar las acometidas, el proyecto de baja tensión, el proyecto de media tensión, o incluso si existieran, ¿no? Los lotes alrededor. Por ejemplo, en este caso, no existe esa disposición de los lotes y demás, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos ver una red. Pero ¿en qué red estamos? Fíjense que este diseño ha sido realizado para Perú. Entonces, como ustedes pueden observar, en la parte inferior les va a informar acerca de qué tipo de diseño es esto. Dice capa activa baja tensión. Eso me indica entonces que este diseño me está mostrando todo lo que son acometidas en baja tensión o redes secundarias, ¿no? De distribución. Fíjense que acá ustedes también pueden observar en la parte inferior el modo de diseño o el modo de instalación de estas redes. Por ejemplo, dice que van a ser redes aéreas. Eso significa que son conductores de tipo desnudos, ¿no? Si nosotros le damos clic, podemos observar que también tenemos la opción de verificar si existen redes subterráneas. Sin embargo, al no existir en este plano, no las vamos a verificar, ¿ok? Nos quedaremos en la primera. Fíjense que también vamos a poder realizar lo mismo, ¿no? Vamos a poder cambiar entre baja y media tensión también, dándole doble clic a esta parte. Fíjense, le hemos dado doble clic y como ustedes pueden ver, aquí está, se ven solamente los soportes, ¿no? En media tensión. Y recuerden que parte de media tensión también es nuestro transformador, ¿verdad? Ok, en este caso vamos a estudiar un poquito acerca de lo que es baja tensión, ¿sí? Primeramente quiero indicarles que este programa no es igual que el AutoCAD. Sin embargo, vamos a tener algunos comandos también que nos van a ayudar, ¿ok? Por ejemplo, tenemos comandos que son de alguna manera programados automáticos, por así decirlo, o de tipo acceso rápido, que se van a encontrar al momento de darle un clic derecho del mouse, ¿ok? Por ejemplo, aquí fíjense, podemos repetir la última acción que hemos escogido con F2, podemos agregar transformadores, estructuras, nodos, acometidas si fuera necesario, o luminarias, retenidas, puestas a tierra, ¿ok? Vamos a verificar esto un poco más adelante. O podemos reubicar nodos, ¿ya? ¿Qué es un nodo? Un nodo es un lugar, ¿no? Donde es un punto. Por ejemplo, acá en el transformador nosotros siempre tenemos un nodo, ¿ya? Fíjense aquí que dice reubica vanos fijos. Nosotros podemos determinar si este va a ser un vano móvil o un vano fijo. Por ejemplo, como les mencionaba yo en las clases, la distancia entre una estructura y otra era un vano.
pero nosotros podemos determinar si son fijos o móviles. Como les mencionaba, puede que en el plano nosotros hayamos diseñado de una manera, pero en la vida real existe algún impedimento para la instalación de esa disposición. Entonces vamos a reubicar los vanos, ¿no? Fíjense que también nosotros podemos dar distancias de vanos igual. Bien, como ustedes pueden observar, nosotros tenemos unos accesos directos, por así decirlo, en la parte o al dar simplemente el clic derecho del mouse, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a comenzar con lo más sencillo, ¿sí? Con lo que sería ampliar imagen. Nosotros vemos que nuestra imagen no la estamos viendo completa, ¿no? Este diseño no se está viendo completa. Fíjense que al activarse la opción, ya no me muestra la flechita del mouse, sino me muestra un elemento. Si le doy un clic derecho, puedo ver un desplegable de opciones. En este caso, lo aconsejable para hacerlo más rápido sería centrar imagen, ¿sí? Observen entonces que ya me ha aparecido la imagen completa del diseño. Le puedo dar un clic derecho y le digo mover imagen y puedo agarrarlo y centrarlo, ¿verdad? Pero si acaso yo quisiera observar algunos detalles del proyecto, puedo darle un clic derecho y decirle ampliar, ¿no? A ver, si quiero ampliar imagen, para esta opción manejar es mucho más aconsejable realizarla con un mouse, ¿sí? Con la bolita. En este caso me voy a mover, fíjense, y va a ir volviéndose pequeño, ¿sí? O puede ampliarse igual, si me voy al sentido contrario, ¿ok? Bien, en este caso preferiría centrar imagen. Voy a volver a moverla, la voy a poner al medio y voy a ampliar un cuadro, que es mi opción más fácil si no tengo el mouse con pelotitas. ¿Ok? Voy a ampliar esta parte. A ver, permítanme. Observen esta parte. ¿Sí? Observen que una vez que he ampliado, mi comando no ha salido. ¿Sí? No he terminado de realizar el comando, sigue activo y es por eso que me sigue apareciendo ya no la flechita del mouse, sino ese signo más. Entonces, para desactivar esa opción, yo lo que voy a hacer es dar otra vez un clic derecho y decirle cerrar Zoom. ¿Ok? Una vez que le doy cerrar Zoom, me vuelve a habilitar mi flechita habitual. ¿Sí? Entonces, quiero que observen algunos detalles que les muestra el programa. ¿Sí? Como ustedes pueden observar, acá estas redes principales, como en el AutoCAD, ¿sí? Nos muestra el conductor que está siendo usado para lo que es distribución en baja tensión, ¿sí? Por ejemplo, observen que según la normativa del país dice que es un 3 por 35 más 1625, pero ¿eso qué significa? Podemos irnos para ello a lo que son bases de datos generales, conductores aéreos de baja tensión, y observen que estos son los tamaños, ¿no? Los tamaños del conductor 1 por 16. Aquí nos menciona cuál es la sección del portante, ¿no? En milímetros, cuál es la sección del conductor, cuál es la reactancia. Fíjense que les muestra también a qué frecuencia está trabajando esa red. Fíjense que en Perú los circuitos trabajan a 60 Hz. La resistencia de cada uno de los conductores escogidos según el tramo. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden observar, ya el hecho de escoger un lugar para diseño les muestra todos estos datos que han sido cargados en un archivo Excel. ¿Okay? Incluso fíjense, les puede mostrar por fases independientes. Aquí también pueden detallar el número calibre de conductor en, según normativa, ¿no? 4 AWG, fíjense, dice 2 conductores por 4 AWG, o
Quizá en algún lugar utilicen un 30 WG, ¿no? Que son números usuales, como algunos de sus compañeros han ido el día de ayer, ya han podido revisar, existían en el aula, ¿sí? Observen que otra vez tenemos sus resistencias, temperaturas de prueba y demás, ¿sí? Ahora también pueden observar que en algún momento, si ustedes requieren, pueden determinar las condiciones de las acometidas. Por ejemplo, ¿no? En este caso no se ha cargado nada porque no se ha detallado los calibres de conductor de cada una de ellas, debido a que el diseño es un proyecto a futuro, como les mencionaba, ¿no? Todavía no existen esas instalaciones y por lo tanto no tenemos conocimiento de sus demandas individuales, ¿sí? Ok, entonces vamos a cerrar. Como les mencionaba, una vez que ustedes dibujan los conductores en los tramos, les van a aparecer dos variables. Obsérvense que esta dice AP, ¿sí? En porcentaje y SP, porcentual, ¿sí? Yo les mencionaba que si bien nosotros para diseñar debíamos calcular las caídas de tensión, en este caso del programa no es necesario, porque el programa hace sus cálculos solos de manera rápida. Ya, por ejemplo, este porcentaje que nos presenta en amarillo en alumbrado público es la caída porcentual que habría hasta ese punto en caso de haber alumbrado público, ¿ya? Y esta SP es del 2.17% en esta rama. A ver, voy a mover esta imagen. Vamos a hacer que sea más pequeño, ¿sí? Eso es. Derecha, voy a mover. Ok, derecha. Eso es cerrar. Observen desde dónde, desde el centro de transformación, ¿ya? Desde el centro de transformación, entonces, toda esta rama hasta este punto, fíjense que tiene una caída porcentual del 2.17%. Sí, entonces ustedes saben bien que cuando nosotros hablamos de caídas de tensión en diseño, por ejemplo, en baja tensión y en media tensión, no debe sobrepasar el 5%, ¿verdad? Entonces observen que es aceptable esa caída de tensión. Observen que también en esta otra rama que nosotros tenemos, incluso tenemos una caída de tensión mucho menor, ¿sí? Del 0.79. Entonces eso significa que este transformador va a abastecer de manera correcta, ¿no? A todas estas redes primarias y secundarias, ¿ok? Fíjense, chicos, en este caso serían solamente secundarias, ¿no? Fíjense que entonces todas las ramas al final de, del diseño les va a mostrar estos valores, ¿ok? Y observen que cada estructura se va numerando en orden, ¿no? Desde el punto que más cercano al transformador. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, por ejemplo, ¿no? Acá de la misma manera. En el caso de que nosotros tuviéramos una ramificación secundaria a partir de un soporte, empieza a contar al siguiente soporte 4.1, 4.2, ¿no? Podemos observar un poquito más de manera detallada eso en esta parte de acá. Permítanme, creo que ha habido un error. Centrar imagen, mover, ok. Ampliar cuadro, excelente, ahora sí. Observen ustedes, ok, que cuando tengo una derivación desde un soporte, voy a empezar con 4.1, 4.2, retomando el número de estructura que yo he verificado anteriormente, ¿sí? Observen que se amplía un poco más la imagen. Quisiera ampliar esta parte. Observen que acá tengo yo los símbolos de mis estructuras, ¿no?
de mis soportes en realidad, ya indicándome el tipo de soporte que yo voy a tener. Por ejemplo, para ver qué tipo de soportes tengo, aquí puedo irme, ¿no? A mi base de datos de estructuras o soportes. Fíjense que en soportes tengo códigos. Aquí veo lo que son nuestros postes de madera que están representados de esta manera. ¿Sí? Proyectado existente. Observen que tengo dos tipos de simbología diferentes, ¿no? Si es solo proyecto, este. Si existe ya en el lugar, uso este, ¿ok? También tengo una simbología diferente para lo que son estructuras o postes de tipo concreto, fíjense, también para proyectado y existente. Y si comparamos, no es, ¿no? A ver, verifiquemos en lo que son postes de metal. Al observar si son postes de metal, tenemos aquí proyectado, existente, no es la simbología. Veremos si corresponde a fibra. Oh, fíjense que una vez escogido los postes de fibra, nosotros vemos que sí. Y como les mencionaba, este es un proyecto a futuro, ¿no? No es existente, observen. ¿Ok? Incluso los que están en amarillo. Algunos aparecen en color celeste porque los bloqueamos para que no se muevan, ¿sí? Vamos a referirnos a ellos como nodos fijos. Vamos a poder tener nodos fijos y nodos móviles. Nuestros nodos fijos van a ser estructuras del proyecto que no vamos a moverlos con facilidad, ¿no? Que deben estar estrictamente puestos en ese lugar por alguna razón, ¿ok? Y en algunos casos, como sus compañeros me mencionaban, que habían unos concretos de tipo celosía, fíjense ustedes, que son igual graficados de una forma muy diferente, ¿ok? Entonces, conclusión, en este caso, según la simbología IS, estamos usando estructuras de tipo fibra de vidrio, ¿ok? Entonces simplemente lo cerramos, ya sabemos qué está sucediendo. De la misma manera nosotros podemos observar nuestros tipos de conductores en lo que es media tensión. Fíjense los preensamblados, aquí están sus calibres. En fases independientes vamos a observar también sus calibres en circular miles, que pueden ser representados en MCM o en número calibre AWG. MCM y AWG son similares, no son solamente medidas de conductores, pero con otra, con otra designación, por así decirla. ¿Ok? Excelente. Entonces, como ustedes pueden ver también, de las redes secundarias, cuando nosotros tenemos unas acometidas, ¿sí? Estas acometidas se pueden definir o redefinir a qué línea van a estar conectados. Por ejemplo, en este caso estamos usando, observen, la mayor parte de las acometidas están yendo a R, ¿no? Podríamos decir que es línea 1, ¿no? Podemos definir la segunda quizá como R1, la segunda como R3, depende de nosotros. También podemos cambiar esto, ¿no? Cambiarle el nombre por RSIT y demás. En este caso cerramos, ¿ya? Observen que aquí les aparece opciones también, ¿no? Para definir acometidas. Pueden ser acometidas cortas o acometidas largas. Ustedes saben que nosotros definimos si son acometidas largas o acometidas cortas según la distancia, ¿no? También teníamos normativas para poder desarrollar o hablar de ese tipo de distancia. Bien, como les mencionaba, esto de las acometidas nosotros podemos modificar. Vamos a irnos acá a editar, ¿sí? Le damos doble clic. Ahí está, y como ustedes pueden observar,
nos aparece qué tipo de acometida es. En este caso es alargada. Ustedes pueden modificar acá, ¿no? Si va a ser corta, extra larga, en este caso solo es alargada. ¿Y a qué fase va a ir? Por ejemplo, yo puedo cambiarla de fase, ¿no? En este caso solo tengo dos, R1 y R, pueden ver qué tipo de carga voy a tener en esa acometida. También puedo definir si va a ser monofásico de una fase neutro, ¿no? En este caso una fase neutro son 220 con el monofásico de dos fases, ¿se acuerdan de la red delta? 220 línea a línea. Puede ser. Entonces aquí también van a poder llevar ustedes, en caso de ser necesario, una acometida trifásica, ¿no? Para instalaciones de tipo industrial. El tipo de servicio, tal vez un servicio particular para una instalación de tipo domiciliaria o carga especial para tipo industrial. ¿Sí? En este caso es servicio particular. Y esto va, como les mencionaba, según el país, ¿no? La categoría del servicio particular. Recuerden que existe una clasificación según tipo de edificación. Entonces aquí ustedes también, como pueden observar, van a tener la posibilidad de determinar la demanda máxima de la instalación, ¿sí? Incluso van a poder ponerle un nombre, ¿ok? Bien, entonces una vez que ustedes han hecho todos los cambios que deseen, le pueden poner aplicar y observen cómo nosotros hemos cambiado, ¿no? Hemos editado básicamente que esta cometida que estaba yendo a R1, la hemos cambiado para que sea tomada desde R también. Pero recuerden que puedo producir un desequilibrio, ¿no? Según eh, la línea que yo haya elegido, ¿sí? Entonces necesito realizar un equilibrio de cargas, recuerden, y es por eso que necesito modificar, ¿no? También puedo modificar el tipo de conductor. Le doy clic, observen, espero que hayan podido observar. Fíjense que sigo con el mismo comando de editar activo con la flechita. Entonces, si le doy clic sobre el conductor, también me da la posibilidad de editar el tipo de conductor. Fíjense que acá les muestra a ustedes la caída de tensión de ese circuito y las pérdidas del circuito, ¿no? Entonces, pueden ser las pérdidas Joule, no necesitan calcular manualmente, como yo les decía, ¿no? Pueden cambiar el número del circuito si desean. Observen que tienen también acá los datos del conductor. Si ustedes quieren cambiar conductor, activan cambiar conductor. Pueden quizá ustedes de manera apropiada querer usar otro conductor. Qué sé yo, tal vez se les ocurre ¿no? El 20 a ver, WG, ya fíjense que todavía no ha cambiado, ¿no? Cambiar en tramo del circuito, dice, obviamente, no puedo cambiar solo en este tramo, ¿ya? O cambiar en todo el circuito que ya está dibujado o de aquí en adelante, ¿no? En este caso, podemos cambiar solo este tramo o de ahí en adelante. A ver, solo ese tramo, ¿no? También podemos observar que tenemos una pestaña siguiente que nos habla de lo que es la catenaria. La catenaria nos va a mostrar, nosotros tenemos que detallar, ¿no? estos datos. El vano horizontal, vamos a definir cuál es la distancia en algún momento, el parámetro de la catenaria, la flecha en libras, y esto va a depender del tiro, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros hayamos terminado de modificar, podemos darle clic en aceptar y como ustedes pueden fijarse, se ha cambiado en todo el tramo, ¿no? A ver, necesito volver atrás para que ustedes puedan verificar. Fíjense que sigue activa la acción de cambiar, entonces lo cierro. Voy a venirme a ampliar imagen, pero yo quiero ver todo otra vez, ¿verdad? A ver, voy a moverlo. Derecha, ampliar cuadro, estaba trabajando en esta parte. Y observen, como les mencionaba, cuando he cambiado el número conductor del tramo, he cambiado el conductor en todo el tramo
que era parte de la red secundaria, ¿no? Por ejemplo, acá sigo con el conductor 3 por 35 más 16 sobre 25 en el tramo principal, pero en el tramo secundario he cambiado 2 por 2 0, ¿sí? Entonces, de esa manera ustedes pueden ir jugando en esta primera etapa con el programa, ir descubriendo algunas opciones, ¿no? Por ejemplo, quiero salir. En este caso también puedo realizar lo que sería reubicar nodos. No, en este caso no. O puedo intentar, fíjense que pueden incluso alinear algunos tramos en caso de que dibujen chueco, por así decirlo, ¿no? Para que sea rectito, más bonito. Por ejemplo, puede ser en este caso de acá. Pero muchas veces, y ustedes saben, ¿no? Que en la vida real necesitan estas desviaciones por algún motivo particular, quizás un lugar rocoso y demás. Eh, Podemos seguir con editar, pero esta vez es la edición de lo que sería una estructura. Si le dan clic a izquierdo, simplemente a la estructura o al soporte, y fíjense que tiene un armado de tipo E1, ¿sí? Estas E1, E2, E3, E4, E5 hacen referencia a lo que habíamos mencionado, el tipo de soporte, ¿no? Va a ser de amarre, de paso y demás. En el Perú se disponen de esta manera. Ustedes pueden revisar cómo. Cuando vayan a ver acá, ¿ya? Las estructuras. Observen que este armado es de tipo auxiliar, tiene un soporte de este tipo, no tiene una puesta a tierra, pero ustedes pueden cambiar y modificar y ponerle una puesta a tierra, ¿no? Depende si necesita. Recuerden que el hecho de que nosotros implementemos más cosas en nuestro armado estructural va a llevar a un costo mayor, ¿no? Y si sobredimensionamos, vamos a tener costos mucho mayores. ¿Ok? Entonces aquí ustedes pueden observar que no viene convertida subterránea, tampoco tiene retenidas. Fíjense que ustedes también pueden determinar el número de retenidas, ¿sí? Pero voy a cerrar un momento y quería mostrarles en esta parte, ¿sí? Si nos vamos al BD de estructuras, estamos en la pestaña base de datos, ¿sí? Aquí ustedes pueden observar directamente qué tipo de geometrías tienen, por ejemplo, ¿no? Ahí tienen sus estructuras de paso, pueden verificar qué códigos tienen. Recuerden que en este momento estamos trabajando con datos de proyecto correspondientes a lo que es Perú, ¿ok? Este proyecto está relacionado, entonces estos códigos son los códigos que usan en ese país, ¿sí? Pueden ustedes verificar, hay una lista larga y observen que también les indica, ¿no? Tal y como ustedes habían determinado, les indica la función en algún caso. Por ejemplo, fíjense aquí que tiene un código de armado, tiene un nombre. Si ustedes pueden observar, les menciona incluso cuántos conductores puede transportar esa estructura, si tiene o no tiene hilo de guarda. En este caso, los conductores de media tensión hemos visto que no tienen cables de guarda. Se fijan, incluso les informa si tiene un conductor neutro, y recuerden que el conductor neutro nos llevaba a implementar este armado del rack, ¿verdad? Con un aislador. Y recuerden que ese rack, el tesado de ese rack lo pueden hacer en prácticas, ¿no? En aula. Entonces, les dan todos los valores que ustedes requieren, ¿ok? No solo para geometrías de alta tensión, perdón, de media tensión, sino también para geometrías en baja tensión. Observen ustedes, aquí está, ¿no? Las características. En este caso tiene un nombre, el código E1, número de soportes 1. Dice, función típica de este es una estructura de suspensión. Ubicación, alineamiento, excelente. ¿No? Entonces ya saben ustedes el significado y el uso, ¿no? Cuando pongo estructuras de suspensión, voy a ver E2 de que es una estructura de tipo anclaje. Recuerden que el anclaje, rienda o amarre, perdón,
la estructura de anclaje o amarre va a tener siempre una rienda que va a compensar la fuerza física de tesado y posición angular de los conductores, ¿no? Fíjense, ¿sí? Tiene un ángulo y tengo dos fuerzas acá que deben ser compensadas con una rienda a este lado o de ser necesario máximo dos riendas, les había mencionado. Y de esa manera ustedes pueden revisar que también tienen otros códigos, ¿no? Para otros tipos de estructura, ¿sí? Entonces observen que ahí están, tenemos una serie diferente, ¿no? Por ejemplo, hay otros que van a depender de la ubicación, por ejemplo, estos van a poderse ubicar en lugares angulares, esta estructura de tipo E6, simplemente como una terminal, ¿ok? O un poste final, ¿no? Para acabar. Excelente, entonces no se olviden siempre de revisar esta parte y relacionar con sus conocimientos, ¿verdad? Y en este caso estamos usando el código de Perú, pero ustedes pueden revisar cambiando a código Bolivia también, ¿ok? Entonces podemos cerrar también esta pestaña. Y como les mencionaba, sigue activa, ¿no? Mi flechita con el comando de edición. Pero a ver, ya he editado el tipo de estructura, ¿verdad? Armado principal E1. En este caso yo lo quiero cambiar por un E3, por ejemplo. Ya, y le digo aplicar y observen que automáticamente ha cambiado a este tipo de estructura. Sí, son algunas cosas que yo puedo ir cambiando en mi proyecto. ¿Ok? Eh, lo que sí, si observan, una vez que yo he cambiado el conductor, ha tenido que cambiar o recalcularse lo que es caída de tensión y no lo hemos verificado, ¿verdad? Observemos ahora, a ver, vamos a cambiar a un conductor 4.0, perdón, vamos a cambiar tramo, ¿ok? Fíjense que cuando yo cambio un conductor, también tengo que hacer un recálculo de todo lo que es caída de tensión y va a cambiar mi caída de tensión según el calibre del conductor que estoy usando. Entonces, cuando yo diseño, chicos, un proyecto, no es necesario tal vez cambiar el transformador siempre, ¿sí? Algunas veces yo les había mencionado que puede ser necesario o puede ayudarme mucho a cambiar simplemente el conductor para reducir lo que son las caídas de tensión, ¿no? Como su compañero mencionaba, en especial para los lugares alejados, donde habían ciertos equipos que no se podían encender, ¿ok? Entonces son cosas que voy a ir aprendiendo a medida que voy a ir manejando el programa. En este caso quiero salir de la opción. Recuerden siempre salir de la opción antes de volver a ingresar o querer realizar algún tipo de actividad. Sí, por ejemplo, ahora voy a centrarme un poquito en el transformador. Observen que a los transformadores se les denomina subestaciones. En este caso, este transformador responde al nivel de tensión de, perdón, al nivel de potencia de 15 kilovolt ampere y tiene fase neutro, ¿no? Puedo quitar acá, le doy clic derecho, también puedo editar en algún caso mi transformador, fíjense, le doy clic. Cuando quieran hacer referencia al transformador o subestación, deben posicionarse en la parte media circular, ¿ok? Observen, aquí tengo un tipo de transformador con potencia 15 kVA, modo de instalación, ahí les está mostrando el modo de que se va a instalar. Observen que tiene dos fases y como les mencionaba, aquí ustedes pueden regular, ¿no? Ah, ¿se acuerdan? Si fuera necesario eso, que este transformador de más potencia, como les mencionaba, los taps están simulados también para que ustedes puedan usar y redefinir o recalcular estas caídas de tensión, ¿no? Podemos llevarle a un 2.5% más de la capacidad actual o 5% más, ¿sí? Más que eso, no. ¿Ok?
Entonces, por ejemplo, aquí dice subestación nueva, ¿no? No es una subestación existente, relacionando que este proyecto lo llevamos a futuro. Ok, entonces aquí ustedes pueden observar el nombre que se le ha dado a la subestación, accesorios en media tensión, el seccionador se ha escogido, el tipo de pararrayo, ¿sí? Está en un poste de concreto, dice. ¿Qué accesorios en baja tensión? Ahí sí tiene un conductor de bajada y demás, ¿no? Sin embargo, chicos, como ustedes pueden observar, nosotros no vemos que tenga, a ver, voy a salir de este comando y voy a tratar de ampliar mi imagen. Quiero ampliar mi imagen en esta parte. Sí, excelente. Me voy a venir acá, mover imagen. No tengo visto que esta estructura o este soporte tenga la puesta a tierra necesaria para mi transformador, ¿no? O en el caso de que yo quiera una retenida, tampoco está, ¿sí? Pero me distraen mucho para poder definir esta situación, tal vez todas estas líneas de distribución secundaria. Para ello yo le puedo dar doble clic acá para que me muestre simplemente lo que son las estructuras y mi transformador en media tensión, ¿no? En media tensión todavía no hay nada dibujado. En este caso yo quiero agregar. ¿Qué quiero agregar? Estructura no. Transformador tampoco, ya tengo. Nodo no. Quisiera agregarle una retenida. No, primero una puesta a tierra, que es más necesario. Entonces seleccione nodo, dice. Yo selecciono mi nodo y voy a seleccionar, le doy clic y observen que automáticamente ya me ha puesto una puesta a tierra. Una puesta a tierra es más que suficiente y fíjense que mi comando sigue activo. Le doy un clic derecho y presiono cerrar. Ok, terminé de ponerle mi retenida. Pero, perdón, mi puesta a tierra, ¿no? Pero también quisiera ponerle lo que sería una retenida, ¿no? Como les mencionaba, en algunos casos, las estructuras que más sufren llegan a ser las que tienen transformadores y pues por el peso, ¿no? En ese caso, si yo necesito poner una retenida, primero fijo que quiero poner la retenida y luego ubico dónde, ¿no? Por ejemplo, acá, si yo quiero, le puedo poner 2. Fíjense que según la dirección que yo le dé, lo va a reubicar. En este caso, lo voy a cerrar. ¿Qué pasa si me he equivocado y solo necesitaba una retenida? Le voy a dar eliminar. ¿Eliminar a quién? A este elemento. No se puede eliminar, dice, existen circuitos activos. Ok. Ya, en algunos casos, sí, evidentemente no les va a permitir, pero en otros sí, ¿sí? Entonces es muy probable, como les decía, el programa es muy versátil y él solito empieza a analizar todas esas posibilidades en el diseño. Entonces, si esta retenida está bien ubicada y en realidad la que no está trabajando es la siguiente, es por eso que me dejó eliminar una y la otra no, ¿sí? Excelente, entonces voy a salir del comando eliminar, perdón, cerrar, y puedo verificar, ¿no? Que tal vez puedo realizar algunas otras acciones. Por ejemplo, reubicar nodo. Permítanme probar esta. Podemos ver tal vez la posibilidad de mover el transformador, ¿sí? Y como les menciono, ¿sí? Si este está anclado y demás, te muestra el mensaje, ¿no? De no se puede. Entonces, también es otra posibilidad, ¿ya? En este caso voy a intentar arrastrar libremente este nodo. Vamos a ver si nos deja. No es posible. Este puede que esté fijo, ¿no? Como les mencionaba, nosotros podemos ir trabando algunos puntos, ¿ok? En este caso, fíjense que me está dejando, tal vez es un nodo libre el del transformador. Y me deja, ¿no? A ver, vamos a volver a procurar este. No, es un nodo fijo.
¿sí? Más adelante les voy a enseñar un poquito a modificar. Usualmente cuando nosotros introducimos nodos o soportes, no llegan a ser nodos fijos, ¿no? Nunca jamás. Llegan a ser nodos libres de este tipo para que nosotros podamos posicionar donde nosotros queramos el elemento. ¿Ok? Entonces, puedo volver a reactivar una vez que ya he terminado. Si deseo, primero le daré cerrar. Podemos, en algunos nodos tampoco nos va a dejar volver a o agregar lo que sean retenidas y demás, ¿ok? Pero pueden ustedes ir jugando con el programa. En este segundo lo que quiero hacer, permítanme, es mostrarles todo esto en baja tensión, ¿no? Cuando lo hemos movido, fíjense en qué color aparece cuando está en la capa de media tensión, tanto la retenida como el como la puesta a tierra, ¿no? En este caso observen que aquí mi retenida no creo que tenga gran posibilidad de existir, ¿no? Por ejemplo, tal vez si lo roto un poco más hacia este lado, porque observen que está casi superponiéndose a mi acometida número 1, ¿sí? Tengo que cuidar un poquito de esos detalles. Entonces, me gustaría que ustedes vayan modificando estos valores y puedan irme enviando también algunas capturas de pantalla, ¿sí? Me gustaría que cambien la capacidad del transformador o pongan otro transformador. Ahí se los dejo un poco para que ustedes jueguen, ¿sí? Les recuerdo que debido a que este programa para nosotros es una versión de prueba o una versión demo, no va a realizar el guardado de cambios en el proyecto, ¿sí? Entonces, tómenles simplemente una captura de pantalla. Eso sería todo por la clase de hoy. Nos vemos mañana.